En Exa FM y Democracia. Bueno, se encontraron cámaras de seguridad dañadas en puntos y momentos claves. Entre conteos y recuentos se detectaron algunas variaciones en los resultados. Vaya escuchando, porque ingresamos a una tertulia con expertos en materia electoral. El señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral nos acompaña y un expresidente de la institución, los dos muy solventes en esta materia, experimentados, no están la primera vez aprovechando una coyuntura. Ellos son buenos conductores y creativos de metodologías de control y expansión consciente de que la ética electoral debe prevalecer por sobre toda circunstancia de orden político. Porque si vamos a ganar elecciones con fraude, y peor aún en esta misma etapa a la que siempre me refiero, era acusado precisamente la administración correísta, y ahí cae también la actual administración, porque según estamos hablando de que hay una sospecha de fraude, y el diario El Expreso ha mencionado lo siguiente: los reclamos que parecían etéreos se van materializando. El Consejo Nacional Electoral encontró motivos para sospechar que hubo intentos de fraude en Guayas y Los Ríos durante las elecciones seccionales de marzo pasado. Está en poder de la Fiscalía. La doctora Diana Salazar ya nos hará llegar los primeros indicios de comprobaciones que ella está realizando en su despacho y naturalmente con toda la maquinaria fiscalizadora del Estado. Las irregularidades, porque en el Congreso no va a pasar nada, nunca ha pasado. Las irregularidades se encontraron específicamente en los cantones Salitre en el Guayas, Mocache y Babahoyo en Los Ríos, por lo que la investigación del equipo conformado por el Consejo Nacional Electoral se centró en estas localidades y sus conclusiones y aprobadas la noche de este lunes. Es por eso que nos hemos permitido invitar a distinguidos expertos en esta materia. Aquí está Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional, y el expresidente del Consejo Nacional o Tribunal Supremo Electoral en su turno institucional, Carlos Aguinaga. Caballeros, van a escuchar lo que aquí mencionó un invitado nuestro. Esto ya refiriéndose a la elección en la que había ganado el señor Moreno, el actual presidente de la República, con su binomio. Había ganado en esos días, mencionaba, y obviamente sigue manifestando que él fue el que se alzó con el triunfo, antes de su colisión con Correa y más. Pero esto habría que atribuir a quienes manejaron el organismo electoral y a quienes de alguna manera incidían en sus decisiones. Esto es bastante grave e históricamente ha pasado desapercibido. Aquí vino un ex miembro del Consejo Nacional Electoral o Tribunal Supremo Electoral, el señor doctor Marco Morales, exactamente. Y miren lo que dijo. Hubieron como 18, 20 listas de concejales en Quito, solamente para hablar de concejales en Quito. Unos tenían pretensión y realmente probabilidades de llegar a ser concejales. Y otros no. Cuando esos otros no ponen mayor empeño en saber qué está pasando en el control electoral, es decir, en ver que no anulen su voto en la mesa, primera cosa. Segundo, el tema informático, pues.
cuando yo subo al tema informático, pongo un algoritmo que me puede ir sorteando y quitando un poquito a todos y subiendo Eso es lo que han un hecho. buen número a otros. Y entonces esos otros a los que se sube un buen número llegan a tener mayores escaños. ¿Eso es ganar? No, eso es fraude. Y eso es lo que nosotros, los ciudadanos, reclamamos al Consejo Nacional Electoral, de que se haga una auditoría con veeduría informática, no nacional. Hay que traer técnicos del exterior a que realmente revisen qué es lo que pasó durante el proceso electoral. No, perdone, esto no es lo que yo necesito. Él se refiere a la elección anterior. No, esto es de los concejales, señor. A continuación, Marco Morales, comuníqueme con él, por favor. Comuníqueme con él. Usted está que evita este tema desde el otro día y le consta a su compañero, yo no sé por qué. Él sospecha de un fraude en la anterior elección presidencial, en la que yo estoy aludiendo, y lo dijo muy claramente. Y además apuntó de qué manera se construyó el fraude en contra de... Yo no tengo ningún comprometimiento, sino una vieja amistad con el señor Lasso y lo propio con su binomio. Yo no tengo ningún comprometimiento ni alineamiento, nunca lo he tenido. Pero las cosas cuando hay que decirlas, y por eso esta denuncia pasó a manos de la fiscal Diana Salazar. Entonces, póngame con Marco Morales para que tenga la bondad de referir a nuestros invitados importantísimos en esta mañana para que nos dé a conocer su punto de vista, en lo que él vio. Y otra rectificación que hago, Morales no fue nunca miembro del Consejo Nacional ni del Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí fue es director del IES y alto dirigente del Partido Izquierda Democrática en la etapa en que el doctor Rodrigo Borja y el señor ingeniero Raúl Vaca Carbo ocuparon mandos fundamentales en la República. Entonces yo quiero hablar, si es tan amable su esposa, de comunicarse con nosotros, con Marco Morales. No sé si ustedes escucharon esta... Esposo de Vilma Andrade. Claro, es esposo de Vilma Andrade. ¿Con eso qué quiere decirnos? Vamos, estamos para conversar. Aquí se habla con transparencia. No, muchas gracias. Primero, vicepresidente, bienvenido. Gracias. Primero, agradecerle la invitación a este programa. Me saludo a Carlos, un buen amigo, a quien respeto. En alguna ocasión anterior he dicho que fue mi primer jefe en mis experiencias electorales. Y gracias a él aprendí muchísimo sobre este arte que significa, de alguna manera, estar vinculado con todo el tema electoral. Yo respecto a lo que afirma Marcos Morales, o lo que estamos suponiendo que ha afirmado, primero debo expresar lo siguiente. Perdón, en la pieza de archivo está, ahora recuerdo, en la pieza de archivo está la declaración concerniente después de esto que acabamos de escuchar. Yo insisto, totalmente convencido de que no estamos inventando en la radio. Esta generó a mí enorme escepticismo sobre esos resultados. Bien, pero yo coincido con usted y coincido con lo que aparentemente ha expresado Marcos Morales. Y parto del hecho de que cuando en un cuerpo colegiado, en una organización, en una institución como el Consejo Nacional Electoral, hay un control absoluto por parte de quienes tienen que tomar la decisión en lo operativo, obviamente, y en el proceso propiamente dicho, donde no hay contrapesos
donde no existe la posibilidad de opiniones en contrario. Obviamente que debemos. Esta era la figura en la cual se operaba en la administración anterior respecto a controlar muy férreamente las estructuras. Tenemos el caso de todas las funciones del Estado, pero en este caso de la función electoral, en la que quienes manejaban la función, quienes estaban vinculados, quienes habían sido elegidos para estar en estas altísimas responsabilidades, en muy pocos casos habían sido designados en base a su experiencia, sus méritos y sus capacidades. Más su designación se ajustaba era a su capacidad de aceptar diligentemente instrucciones, acatar sin pudor alguno las órdenes que emitían del poder político superior. Y esto es obviamente lo que nos llama a desconfiar totalmente de estos procesos. Pero si a eso sumamos la desconfianza que tenemos, no solamente por las decisiones políticas, sino también por un sistema electoral informático permeable que permite de alguna manera que pudiera haber manipulación de resultados, tenemos que sospechar que las cosas no fueron transparentes cuando se manejaban en la administración anterior. Lamentablemente muchas de estas debilidades y deficiencias no han sido corregidas y hoy están vigentes. Entonces, preocupémonos del presente y el futuro. ¿Qué temores nos podría transferir Carlos Aguinaga? Señor doctor, bienvenido, buenos días. ¿Tiene usted temores de que antes, más que temores? ¿Usted sí sintió que algo inexacto ocurrió en esa noche donde se apagaron las luces y todo? Y no es porque estamos... que tenemos para el piso firme en donde se instala la administración Moreno. No es por eso, no es por nada más, sino que porque nos quedó una duda que fue denunciada oportunamente a la Fiscalía General, y si este momento Diana Salazar debe estar recién indagando hasta dónde llegó esta circunstancia. Pero aquí lo denunciaron, y ya vamos a oír el testimonio de Marco Proaño Maya, que también estuvo acompañando a Marco Morales en esa entrevista. ¿Usted sí recuerda esos acertos, tal vez como radio oyente, Carlitos? Muy buenos días, Gonzalo, gracias. Buenos días a los radioescuchas. En primer lugar, permítame rendir un homenaje público a uno de los demócratas más importantes del país, como fue el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Qué bien que lo haga. Me parece que es importante rescatar los valores, virtudes que adornaban en su ejercicio, en su acción, en su palabra, al doctor Julio César Trujillo Vázquez, de quien fui su alumno, fui su compañero de militancia en la democracia popular del 86, legado al país y a la sociedad en conjunto, es que dejemos las palabras y los hechos y pasemos a las acciones de las propuestas que ha realizado el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Me parece que fue un hombre muy visionario en cuanto a las debilidades del sistema democrático, del sistema electoral, que también era un conocedor de esta materia, y para corregir esta estructura política del Estado en una forma directa desde la ciudadanía, desde los grupos sociales, gremiales, empresariales, profesionales, de tal suerte que les rindamos un justo homenaje de acción y no de palabra. Yo le contradigo de la siguiente manera y muy respetuosamente. Yo traté con el doctor Trujillo y reconocí en él un imbaureño como nosotros, de calidad democrática
y de veracidad política. Así Él es. no escondía nada. Cuando tenía que decir las cosas, él decía. Entonces, hacer honor a Trujillo es precisamente seguir sus lecciones y no guardar estos secretos, ¿no es cierto? O tratar de confundirlos incluso con un comprometimiento en las interioridades de mi estación de radio, porque aquí se dijeron estas cosas y estoy pidiendo el testimonio del doctor Marco Proaño Maya para que tenga la bondad de convalidar esos sugeridos acertos. Marco lo dijo así, y entonces él incluso describió la manera como en la computadora, a través de una operación que sobrevivió a algunos otros eventos electorales y que fue una obra de diseño correísta. Bueno, en realidad, primero me acojo a sus palabras iniciales, Gonzalo, esa es la verdad respecto al doctor Trujillo, y entrando en materia a la pregunta que usted me formulara, debo indicar lo siguiente. En el Consejo Nacional Electoral se creó un sistema de transmisión y publicación de resultados electorales que lo que hizo es eliminar la actuación de las juntas intermedias, ¿no es cierto? Que es una junta que actuaba entre la junta receptora del voto y la junta provincial electoral, y pasó a tabular, a procesar este resultado, hacer una transmisión rápida del resultado, imágenes de las actas y a la data que se genera en las actas de escrutinio. Evidentemente, este sistema de transmisión es un sistema de difusión, como dice, transmisión y publicación y difusión de resultados, y al pasar del sistema tradicional manual a este sistema, la desconfianza o las dudas que puedan tener los actores políticos, la ciudadanía y quienes están involucrados en el proceso electoral, se incrementa cuando no hay procesos colaterales. ¿Cuál es el proceso colateral en esencia que, de conformidad con la ley y este Código de la Democracia, debía de alguna forma aplicarse? Los artículos 168 y 171 del Código de la Democracia establecen el control social, el control ciudadano y el control político de las elecciones. Y el control de las elecciones implica un control previo al proceso electoral, un control durante el proceso electoral y un control postelectoral, ¿no? Igualmente, las organizaciones políticas tienen una atribución de vigilar los procesos electorales, está señalado en el numeral 5 del artículo 330. La ley, el Código de la Democracia, tiene unos medios de impugnación. Medios de impugnación, que está el derecho de objeción, está la impugnación durante las audiencias y están los recursos ordinarios de apelación, está el recurso de queja, el recurso extraordinario de nulidad y el recurso extraordinario de revisión. ¿Cuándo han producido revisiones que usted recuerde, vicepresidente, con estos recursos señalados por la ley electoral? Yo creo que la más importante que podemos mencionar es cuando se repitió una elección para prefecto en la provincia de Los Ríos, que no obstante haberse declarado ganador a un candidato, los reclamos públicos a repetir un proceso electoral, y el resultado se dio de que fue diferente al que se había proclamado, y es otra persona a la que se le entregó la prefectura de Los Ríos. Esto demuestra que efectivamente ha habido siempre este intento de adulterar o de manipular resultados, en pequeño o mucha dimensión, porque estamos hablando de una prefectura que contempla una elección de toda una provincia. Y yo insisto ahora en algo que tiene que ver con el hecho que al inicio de la conversación mencionaba usted, que es el tema de las investigaciones que se han realizado en Salitre, en el caso de Guayas y en el caso de Mocache, en el caso de Los Ríos.
no podemos quedarnos satisfechos con pensando que en 2 cantones nada más se dieron circunstancias como estas. Imagínese. No puede ser. El que no es ético en lo poco, no es ético en lo mucho. Claro. No podemos nosotros, esto deslegitima el quehacer y la gestión. Y aquí yo insisto en algo permanentemente. Hay responsables por acción y responsables por omisión. Porque lamentablemente la forma, no solamente el que mete la uña en un paquete electoral o altera un resultado, sino que quienes tuvieron algún nivel de responsabilidad de no haber actuado preventivamente para que estas situaciones no se den, o haber designado personas sobre la base de algún tipo de relación política o de relación extraelectoral que debe primar la confianza, la transparencia y obviamente pues la idoneidad del individuo para manejar este tipo de cosas. Obviamente por omisión tienen que asumir sus responsabilidades. Este momento he tomado contacto prácticamente rescatándole, si así podríamos denominar, de una clase universitaria al doctor Marco Morales. Y yo le pido comedidamente que tenga la bondad de reproducir en la oportunidad que estuvo con el doctor Marco Proaño Maya. Usted denunció, doctor, que este instante había habido digamos, en esta coyuntura de la última elección, de la última intervención suya en la cadena Democracia, argumentó que habían habido algunas sospechas de fraude en el último comicio y se refirió al tema del consejo, de los consejos municipales de algunas localidades, pero también eso le hizo recordar a usted la elección en la que eventualmente habría ganado otro candidato y no precisamente el presidente Moreno, en esa elección donde ganó Moreno y perdió Lasso. Es un tema por los canales de Radio Democracia y este momento yo verle a molestar para que nos diga qué defectos encontraron o se encontraron en la fase de la computadora del Consejo Nacional Electoral sobre esta posibilidad o esta certeza, señor doctor. Buenos días a los oyentes de Democracia, buenos días Gonzalo, buenos días a quienes estén en el panel. Dos cositas, yo he hecho no denuncia sino un comentario frente a su opinión y en mi comentario, que yo recuerde, no aludía a la elección pasada, sino a la elección de los comicios seccionales en el país y fundamentalmente a lo que habría pasado en los temas de el conteo de votos y de los temas que pasan dentro del sistema informático. Y entonces yo señalé que podría haber sucedido que en el sistema informático, teniendo 20 listas de concejales, ¿sí? Podría haber tomado de quienes ya no tenían mayor importancia un 0.1, un 0.08, lo que sea, ¿no es cierto? Y eso sumar a una determinada calidad. Pero usted mencionó los defectos que registraba la computadora del Consejo Nacional Electoral, que era la misma que había servido a comicios desde los años en donde compareció al poder el presidente Moreno. Yo por eso, yo tengo en cuenta... Yo lo que digo es que... ¿Qué defectos denotaba la computadora del Consejo Electoral? Que yo recuerde, Gonzalo... Porque esto vamos a rescatar del YouTube y entonces ahí usted tendrá la... Ya voy a volver a escuchar, entonces escucharemos con positiva. Recuerdo, me referí a los temas de informáticos que deben ser más transparentes, que deben dar más confianza, que los apagones que sucedieron
que hasta ahora tenemos, ya es más de un mes del proceso electoral y tenemos temas de reclamos y hay muchas insatisfacciones en el país. Pero ¿qué dijo usted de los defectos del sistema informático del Consejo Electoral en la oportunidad de las anteriores elecciones y en esta última? Bueno, de las anteriores elecciones no recuerdo que me haya referido. De esta última elección dije que podría haberse dado algunos más allá que defectos, si no... ¿Cuáles eran esos defectos? Porque usted aludía a que lo que sumaba a la final salía restado o algo por el estilo. Que pueden poner un algoritmo exacto. que tienen Esa parte que tienen las mínimas resultados, ¿sí? Y aumentar a alguna lista. Vamos a ver, la parte que me dan a mí desde producción reza lo siguiente con sus palabras. Hubieron como 18, 20 listas de concejales en Quito, solamente para hablar de concejales en Quito. Unos tenían pretensión y realmente probabilidades de llegar a ser concejales, y otros no. Cuando esos otros no ponen mayor empeño en saber qué está pasando en el control electoral, es decir, en ver que no anulen su voto en la mesa, primera cosa. Segundo, el tema informático. Pues, cuando yo subo al tema informático, pongo un algoritmo que me puede ir sorteando y quitando un poquito a todos y subiendo un buen número a otros. Y entonces esos otros a los que se sube un buen número llegan a tener mayores escaños. ¿Eso es ganar? No, eso es fraude. Y eso es lo que nosotros, los ciudadanos, reclamamos al Consejo Nacional Electoral, de que se haga una auditoría con veeduría informática, no nacional. Hay que traer técnicos del exterior a que realmente revisen qué es lo que pasó durante el proceso electoral. Ahí yo le pregunté qué pensaba del anterior proceso electoral de connotación presidencialista. Y ahí me contestó usted que eso podría haber también ocurrido por este defecto manipulado del sistema informático, al punto que ustedes enviaron esto como una especie de queja a los organismos correspondientes. Nunca hubo una respuesta. En este caso de la Fiscalía, no de Diana Salazar, sino de las fiscalías anteriores. Acuérdense ustedes las fiscalías quienes manejaron en esas épocas. Entonces, bueno, hasta ahí queda la situación, me es complicado. La suerte habría sido distinta porque se refirió, yo le hice una repregunta incluso por el evento electoral en el que se enfrentaron, digamos, en segunda vuelta, el señor Lasso y el actual presidente de la República. Esto me parece que inteligentes y sólidos garantes de la pulcritud de una institución convocada a ser un ejemplo de nitidez que maneja el Consejo Nacional Electoral, deben hacer una revisión de lo que realmente ocurrió, digamos, en esa situación y en ese escenario, en ese evento, y entonces pedirle a la Fiscalía qué conocimiento tiene del particular. No sé qué le parezca a usted, señor vicepresidente. Y hasta ahí quedamos porque tenemos otros temas más importantes. Bien, yo creo que primero es obligación del Consejo Nacional Electoral hacer una investigación en profundidad del sistema informático con el cual estamos y que insiste debilidades serias, desconfiando, por supuesto, de o por lo menos ha especulado o alertado al resto del Consejo
a efectos de que se investigue vía la Fiscalía General esto que dicen que depositaron en sus manos para una investigación, es lo que acaba de mencionar el doctor Morales, ¿no? Porque él explica el defecto que registraba esa. Permítame. Lamentablemente tenemos que en primer lugar nosotros como Consejo Nacional Electoral para organizar este proceso, no más allá de 3 meses. Por lo tanto, la dedicación que tuvimos que ponerle para no solamente armar la parte operativa propiamente dicho de cada una de las delegaciones, sino posteriormente establecer las condiciones en las cuales iba a realizar el proceso de escrutinio, no nos ha permitido ponerle atención a otras cosas, sino a esto como tema prioritario. Pero la veeduría informática no se ha hecho. Yo creo que ahora sí debemos denunciar todos los consejeros. Parece que en la ley incluso se contempla estas revisiones o auditorías informáticas cada cierto tiempo, ¿no? No recuerdo si está en la ley, pero sí es una obligación hacerlo. Mucho más cuando salimos de un periodo en el cual muchos, y yo me incluyo, desconfiábamos de la transparencia, de cómo se manejaban los procesos. Y hoy, lo vengo diciendo ya un par de veces en este programa, operamos con el mismo marco informático. Yo aquí insisto que tenemos que entrar a revisar, porque también es cierto que el marco informático tiene que guardar relación no solamente con procesar resultados. Esto lo he dicho antes, no porque usted lea el libro de mecánica ya puede arreglar un vehículo, no porque sepa usted las leyes de tránsito ya le permita también operar un vehículo, porque lamentablemente en muchas ocasiones yo puedo decir que he leído el libro de informática y que conozco mucho de vender computadoras o conozco mucho de arreglar computadoras, pero es que el sistema informático que tiene que operar para un proceso electoral debe conocer cómo tiene que manejarse, que ser todo el flujo de información desde que se genera el voto, pero también no es el sistema, son las personas. El conteo y el reconteo. Son las personas. Si las personas no fueron decididas, escogidas más que decididas, escogidas en una forma transparente, que operen sin vinculación política ninguna, sin obedecer ni acatar, con la decencia y transparencia suficiente para poder trabajar sin necesidad de favorecer resultados. Obviamente que podemos desconfiar seriamente de que de alguna manera pudieron haberse dado anormalidades. ¿Qué instrumentos o estamentos de normatividad hay que revisar para cumplir con ese objetivo, según su experiencia, doctor Aguinaga? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar Enrique Pita, y aquí creo que viene una sugerencia que es importantísima. El control postelectoral, la auditoría postelectoral, la supervisión postelectoral es esencial. Y no solo en estos 3 cantones. En todo el mundo, ¿no? No solo en Mocache, no solo en Guayas, en Babahoyo. O sea, aquí hay un tema que es fundamental. Yo creo que hay que hacer una auditoría postelectoral en las provincias más importantes. Yo creo que hay que hacer en Pichincha, por ejemplo, hay que hacer en Quito, hay que hacer en Babahoyo, hay que hacer en Manabí, coger una muestra interesante de todo el material de la mesa y del registro electoral, de los votos nulos, de los votos blancos y de los votos válidos. Hay que hacer una auditoría. ¿Por qué hay que hacer la auditoría? El problema es que cuando la autoridad electoral, cuando se sienta en el sillón y está haciendo su auditoría, no quiere, y ahí viene la responsabilidad por acción, ¿no es cierto? No quiere asumir y quiere asumir que su proceso es el mejor. Cuando aquí hay una circunstancia especial, hubieron 2 consejos electorales anteriores. Hubo el consejo de Nubia y hubo el consejo presidido por el doctor Vega, ¿no es cierto? En realidad no tenían el tiempo para revisar los sistemas informáticos, los procesos de detalle, porque, obvio,
en materia informática puede haber cualquier tipo de mañosería que permita una irregularidad, un fraude Hicieron informático. méritos muchas personas. Puede trabajarse no solo en algoritmos, sino en consolidadores. Cuando se consolida la información que viene, que se va recogiendo el sistema en el servidor de consolidación, yo puedo hacer cambios antes de que vaya al servidor de difusión, para ponerle un ejemplo. Es decir, formas para hacer evadir la voluntad popular existen. Entonces, de ahí la importancia de que el Consejo Nacional Electoral, y me parece muy bien la iniciativa de Enrique, que debería hacerse esta auditoría casa adentro, con una veeduría nacional, con o internacional, mejor dice. Bueno, no sé si se justifica, pero yo lo que sí creo es que en este caso que acaba de mencionar, que yo defendí algunas causas electorales, muy pocas en este proceso, sí vi este tema de electores, distintos números de electores en prefecto que en alcalde. Eso para mí ya es que manipularon las papeletas. O sea, y concejales también. Y en concejales hay eso. Y en un sistema donde hubieron 82,000 candidatos, donde se elegían miles de candidatos, donde realmente se puede convertir en un atropello para un vocal de junta, para un concejal, ¿no es cierto? Porque nos fijamos en los resultados de alcaldes y no nos fijamos en el resultado del que legítimamente ganó en una junta parroquial rural. Entonces, a mí sí me parece importante, uno, que el Consejo Nacional Electoral adopte una medida, que se resguarde todo el material electoral para que puedan hacer la auditoría, pues si no ya entra al mercado de la venta de papel y se va toda la huella de un trabajo. Yo no voy a hablar de fraude, porque ya está consolidada la elección, pero se va la huella de un trabajo que permite corregir procesos futuros. Y ese es un proceso minucioso, ese es un proceso de detalle, donde va a permitir a la autoridad electoral establecer ciertos correctivos. Por ejemplo, el diseño del acta. El diseño del acta tenía errores, ¿no es cierto? Porque tenía sufragantes, pero no tenía papeletas sobrantes, ¿no es cierto? No había cómo tabular. Entonces, si falta un numerito en la contabilidad de 350 de los votos que deben haber en cada mesa, es obvio que no va a haber un control. Vicepresidente Pita, al llegar a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, solamente es una respetuosa sugerencia, contáctese con el señor presidente del área informática y dígale, ¿es factible esto que le vamos a entregar este momento en una grabación a usted? ¿Es factible que esta distorsión puede estar ocurriendo o haya ocurrido en cualquier etapa de funcionamiento de nuestras máquinas informáticas? El tema informático, pues, cuando yo subo al tema informático, pongo un algoritmo que me puede ir sorteando y quitando un poquito a todos y subiendo un buen número a otros. Y entonces esos otros a los que se sube un buen número llegan a tener mayores escaños. ¿Eso es ganar? No, eso es fraude. Y eso es lo que nosotros, los ciudadanos, reclamamos al Consejo Nacional Electoral, de que se haga una auditoría con veeduría informática, no nacional. Hay que traer técnicos del exterior a que realmente revisen qué es lo que pasó durante el proceso electoral. Me parece importante que lleguen a determinar esta situación, señor ingeniero Pita. Yo considero que es perfectamente factible y el ejemplo lo hemos visto en elecciones hasta en Estados Unidos, donde los sistemas informáticos no le dan confianza a la ciudadanía, porque también estas situaciones se comentan que pueden presentarse. En lo que yo podría discrepar es que un algoritmo vaya muy específicamente en el caso, tiene que ser orientado a un tema específico. Llámese una elección de presidente, llámese una elección de asambleísta específica. Porque recordemos adicionalmente que nosotros votamos por listas y entre listas.
e incluso el que gana la curul, sea asambleísta, concejal y a otras dignidades en multi elecciones, el que gana es el que tiene más votos. Por lo tanto, definir un algoritmo de esa naturaleza es bastante complicado. Yo creo que podría orientarse en un momento dado a elecciones macros como alcaldes, prefectos, presidentes. Pero sí, es perfectamente posible. El problema es que hay que revisar el programa fuente. Esto no es así de simple. Esto tiene que ser expertos en informática. Aquello? El programa fuente es el programa base desde el principio hasta el fin. Es todos los comandos y los que están ingresados para que el sistema vaya operando y vaya dando respuesta y resultado. Un proceso electoral no es solamente sumar y restar, claro. Es toda la parte operativa de acumular información nacional, de ir obviamente proviendo resultados, de ir seleccionando obviamente los campos que corresponden para cada... Es un tema extremadamente macro, ¿no? Así es, no es un tema simple. Lamentablemente, insisto, desde mi punto de vista, si hemos heredado un sistema que nos llama a desconfiar muchísimo, porque hemos sido testigos de resultados total y absolutamente anormales que se daban en una época anterior, y es lo mismo que hemos aplicado, tenemos que necesariamente también desconfiar. Y si también es cierto que en no pocas ocasiones, y lo he dicho aquí y en otros medios, desconfío de que las personas decididas a manejar ciertas áreas importantes dentro de todo el proceso, incluyendo juntas provinciales electorales, incluyendo directores de delegación, incluyendo digitadores, tienen alguna suerte de vinculación, simpatías políticas, obviamente esto tiene que ser enmendado de alguna manera. Ya esto pasó, pero no podemos tampoco mirar hacia otro lado. Que sea un ejemplo. Que no suceda aquello de no importa quién vota, sino quién cuenta. Por Dios, no podemos. Tenemos que enmendar esto. Muchas gracias, señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y muchas gracias, doctor Aguinaga, en su condición de expresidente del mismo organismo. Muy buenos días. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer gana $30,000 al año por darle la papilla a su hijo. ¿No lo creen? Tenemos una llamada al aire. Hola, ¿sí? Hola. Un premio así solo se puede ganar haciendo la labor más linda